a ver, ese tema de Yucatán que acabamos de mencionar, lo vamos a seguir diciendo, ¿eh? O sea, créanme, prácticamente Yucatán lo tengo aquí. Entonces, paciencia, prudencia, verbal, contingencia. ¿Qué otra cosa hay que mencionar el día de hoy? Bueno, presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación habrían amenazado a Susana Oresti, a Milenio y a otros medios por estar difundiendo lo de las autodefensas. Incluso aseguran que Hipólito Mora, conocido líder de autodefensas, pues está vinculado al crimen organizado. Hipólito Mora ya habría reconocido que uno de sus familiares sí es miembro del crimen organizado, pero no porque un familiar tuyo sea miembro, tú eres miembro. Entonces, es algo que ha dicho el propio Hipólito Mora. Pero el Cártel Jalisco, y esto me recuerda mucho a la época del Calderonato, ¿no? A ese momento cuando hubo un pacto entre los medios de comunicación, que fue pacto billetazo, en donde a los medios de comunicación les decían que dejaran de difundir a los cárteles, que dejaran de ser justamente difusión del Cártel Jalisco, o sea, de todos los criminales y las narcomantas y todo esto, ¿no? Entonces, me recuerda mucho a eso porque, bueno, ese pacto ya fue hace años, ya se borró ese pacto hace muchos años. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, hoy, 2021, tenemos resurgen las autodefensas, en algunos nunca dejaron de existir, pero por ejemplo en el caso de Michoacán decía Silvano Aureoles, ¿no? Que él había logrado que las autodefensas dejaran de existir y que él había logrado cesar al crimen organizado, pero con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Entonces, así como que digas, ay, lo logró solo, pues no. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, Silvano Aureoles es curioso porque es el primero que sale a decir solidaridad con la Susana Oresti, no sé qué, porque este es un narcoestado que está en tendencia en Twitter, eso de narcoestado. Curioso porque, pues, si tan resolvió el problema, ¿por qué cuando ya se está yendo resurgen las autodefensas? Si es que alguna vez realmente se fueron. Sí, exacto. Les digo, la congruencia a veces no cabe, y menos en el tío Silvano. Es el tío malévolo de esta historia. Pero bueno, se solidarizan varias personas con lo que ocurre porque Susana Uresti en el espacio de Milenio, así como muchos otros medios, le han estado dando difusión al resurgimiento de las autodefensas. Entonces, el Cártel Jalisco, estos miembros, presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, mandan un mensaje diciendo, bueno, ¿por qué les dan difusión a ellos? Así que, ¿por qué ellos les dan el foco y a mí no? O sea, es más o menos por ahí donde va de por qué ellos sí, yo no. O sea, que ellos también son criminales, ellos también son delincuentes, porque casi, porque a mí no hubiese autodefensa. Más o menos por ahí va el tema. Palabras más, palabras menos, lo estoy resumiendo, tampoco les voy a poner el mensaje, pero amenazan a los medios, ¿no? Y amenazan a los medios y particularmente en personal a Susana Oresti. Se solidarizaron todos, nos solidarizamos nosotros. Yo creo que, aunque veo muchos comentarios que dicen que yo creo que es falso y demás, etcétera, miren, el video está, el producer tenía una duda con respecto al tono de voz del Mencho, que sería el que manda la amenaza, y dice, no me suena tanto, pero miren, vamos a dejar en qué es. Veo que hay muchos que dicen que creen que esto es falso y demás. Yo en este momento no tengo un solo elemento para creer que es falso. Tendremos dudas, lo que usted quiera, guste y mande. Ok, eso es un punto y aparte. Pero la solidaridad está, ¿por qué? Porque somos humanos, oigan, insisto, tenemos que ser humanos. Somos humanos y creo que independientemente de las diferencias editoriales que se pudieran tener entre medios, creo que hay que solidarizarnos, incluso cuando muchos de ellos no se solidarizan con los demás. Entonces, ese es un punto que sí quiero dejar como un punto de aparte, porque pues no se trata de ver si tú no fuiste solidario conmigo, entonces yo no voy a ser solidario contigo. No, creo que estamos justamente en tiempos distintos. Entonces, nosotros nos solidarizamos, de hecho sacamos la nota en The Mexico News y nuestra solidaridad está con todos los amenazados, con Susana Oresti particularmente, que fue la mencionada por nombre y no medio. Entonces, nuestra solidaridad está, ahí está la solidaridad. Por ahí decían, si esto es falso, pues si esto es falso, recaerá en su conciencia, pero la de nosotros va a estar tranquila, al menos, porque sabemos de qué trata, ¿no? Quienes han sufrido de amenazas por parte de grupos del crimen organizado, pausenme tantito. Regresamos. Quienes han sufrido amenazas por miembros del crimen organizado o quienes hemos sufrido, por ejemplo, golpes de alguien, algún adversario, enemigo o criminales por ahí, cuando, por ejemplo, en mi caso fueron a mi casa, en Cañón a mi mamá y demás, sabemos de qué se trata, ¿no? Sabemos que lo que hace falta es solidaridad. Entonces, solidaridad siempre va a estar.
no importa las diferencias editoriales que existan, hay que ser distintos. Yo apelo y siempre apelaré a que necesitamos ser más humanos. No importa si nos caen bien o si nos caen mal, tenemos que ser humanos por piedad de Dios. No somos, vaya, los animales son más humanos, valga la expresión, que muchas veces nosotros. Nos dan lecciones de ser solidarios hasta en especies que normalmente uno consideraría rivales o que están unas arriba de otras en la cadena alimenticia. Nos dan lecciones y ahí es donde rescato mucho esto. Entonces, como siempre digo, la grandeza de un hombre, y en este caso lo voy a ampliar, la grandeza de un hombre o de una mujer se mide con base en sus actitudes hacia los niños, los adultos mayores y los animales, y le agrego, y su solidaridad con otros seres. Entonces, si no somos solidarios, si nosotros no ponemos el ejemplo, entonces creo que somos los menos indicados para hablar sobre solidaridad y creo que somos los menos indicados para hablar sobre justicia. Por eso, desde esa trinchera, toda la solidaridad y todo el apoyo hacia los compañeros amenazados. No importan las diferencias editoriales, marquemos un punto de aparte, somos distintos. Dicho eso, Azucena Oresti responde. Ya había dado una primera respuesta en Grupo Fórmula y ahora da una segunda en su programa en Milenio. Se las quiero compartir, va a ser obviamente este extracto nada más, porque es la respuesta que da Azucena Uresti a estas amenazas que sufre o que de las cuales es víctima por presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Muchas gracias. Grupo Milenio ha fijado un posicionamiento respecto a esto que ha sucedido. Víctor Hugo Michel, director de información. Adelante, buenas noches, Víctor Hugo. ¿Qué tal, Azucena? Así es, me voy a leer textualmente este comunicado que emitimos el día de hoy. Grupo Milenio expresa su total y decidido apoyo a todos nuestros compañeros y a Azucena Oresti, periodistas honestos y ejemplares ante las amenazas y calumnias de las que fueron objeto. Rechazamos este atentado contra la libertad de expresión y exigimos a las autoridades una pronta investigación que garantice la seguridad de ti, de Azucena Oresti y también de nuestros compañeros periodistas, quienes se han distinguido siempre por su valentía al abordar temas relacionados con el crimen organizado y otros sin tomar partido en ningún momento por un grupo en particular. Ejercer el oficio periodístico e informar sobre la violencia del crimen organizado en todos los niveles son un riesgo, pero en Grupo Milenio mantenemos el indeclinable compromiso de seguirlo haciendo de manera imparcial y atendiendo el derecho de nuestra audiencia a una información de calidad. A todos nuestros compañeros reiteramos nuestra solidaridad, porque la información manda. Ahí este comunicado, Azucena. La información seguirá mandando y seguirá siendo nuestro camino. Víctor Hugo Michel, gracias y gracias a mi Casa Milenio. Gracias, Víctor Hugo. Ahora, independientemente, como insisto, independientemente de la solidaridad hacia Grupo Milenio, hacia Azucena Pimentel, hay claras diferencias. Eso de que digan, vamos a seguir informando de forma imparcial, ahí está una diferencia editorial, por ejemplo. Tenemos claras diferencias editoriales y eso creo que es de respetarse, que existan claras diferencias editoriales. Cada medio tiene su línea editorial, pero tampoco voy a ser omisa en algo. Milenio ha cambiado un poco, o diría yo bastante, en los contenidos. Ha dado un viraje importante. Por ejemplo, antes no cubría, pero ni por error, a víctimas como Vallarta, ¿no? Como los casos Vallarta, y ahora ya los cubre. Hoy ya les da estos espacios, sobre todo es Elisa Lanís quien les da estos espacios. Celebro también que incluyan a compañeras investigadoras que justamente hacen estos análisis, que se parten la madre desclasificando archivos. Entonces, celebro ampliamente que hayan dado ese viraje, pero aún así tenemos claras diferencias editoriales. Ahora, en este caso, por ejemplo, voy a leer algunos comentarios como el de Eduardo Torres, que dice, el Mencho no hace videos amenazando, el Mencho si quiere hacer algo, lo hace. Michael Caballero dice, ese video es falso, se notó el nado sincronizado, yo tengo 11 años escribiendo nota roja, y el cártel Jalisco Nueva Generación no amenaza sino mata. También es cierto. A ver, estamos hablando del Mencho, quien se disputa actualmente el título de The King con el cártel de Sinaloa.
que por mucho que quiera disputarse, el cártel de Sinaloa sigue siendo el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación sí le da un quien vive, ¿no? Intenta muchas veces darle un quien vive, pero aún así no logra derribar el imperio que se construyó en el cártel de Sinaloa, por llamarle imperio. Pero independientemente de todo eso, si algo conocemos del Mencho es que pues nada más no lo ubican, no más no lo agarran, no más nada, y que es una persona que cuando quiere hacer algo, lo hace. Por eso decimos supuestos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Sí suben videos, los del cártel Jalisco suben videos. ¿Cuándo suben videos? Para mostrar músculo. Suben videos cuando se trata de presumir. Ahora sí como de aquí el que manda soy yo. Entonces suben videos de cómo están armados, de cómo están uniformados, de cómo están equipados, de cómo suben, ¿cuándo suben videos también? Cuando regalan cosas, cuando regalan juguetes, cuando regalan despensas. Ahí suben mucho material, suben muchísimo video. ¿Por qué lo hacen? Bueno, si ellos protegen a la gente, si ellos les dan a la gente, que esperan pues que la gente los cuide. No es crear, sí, vamos a hacerlo. Va en ese sentido. Retomo incluso la entrevista que teníamos la semana pasada, en donde justamente uno de los temas era por qué se convierten en criminales. Acuérdense de Karina García, la autora del libro Morir es un alivio. Pues muchos de ellos porque no tenían oportunidades, porque crecieron en ambientes violentos, entonces con ese crecimiento que querían, pues o salir de una situación de vulnerabilidad o ganar respeto. ¿Y qué es lo que hacen esas personas? Pues ayudan a los niños de sus comunidades a que tengan unas vidas un poco más tranquilas, vamos a llamarle, que no tengan esas necesidades que ellos tuvieron, etcétera. Entonces, retomo mucho esto porque va mucho con el sentido de por qué los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y muchos otros, no son los únicos, los criminales, los delincuentes, justamente hacen lo mismo para mostrar músculo, para mostrar cómo están armados, cómo es que ellos, como vaya, es un tema no solamente de imponer miedo, sino es un tema de aguas, porque yo tengo más que tú. O sea, muchas veces hemos visto esos videos, sobre todo del cártel en los últimos meses del cártel Jalisco Nueva Generación, de cómo tienen hasta más equipo que los propios policías. Es justamente la intención. O sea, la intención del video es esa, decir, aguas, compadre, no te metas para acá, porque aquí mando yo. Y si vienes, ya sabes a lo que te enfrentas. De eso se tratan los mensajes. Es muy cierto, y aunque te amenacen o no te amenacen, si alguien te quiere hacer algo, te lo va a hacer, con o sin seguridad. O sea, ahí también también debemos tener ese tema. Pero para luego es pronto. Yo no tengo los elementos en la mano para decir que Azucena Oresti está mintiendo. No los tengo. Podemos analizar, podemos interpretar, podemos todo lo que ustedes quieran, pero no tengo un solo elemento de prueba para decir que es falso. ¿Qué es lo que considero que se sale completamente del escenario? Y que ya ahí sí, dice uno, a ver, espérenme tantito, es el comunicado que van a lanzar el día de mañana varios medios de comunicación. Ahí es en donde digo, y esta frase la voy a volver emblemática, no, o sea, peras con manzanas no te da jitomates, mi hermano. No te da jitomates, peras con manzanas, no más no te da. ¿A qué me refiero? Este es el comunicado que suscriben distintos medios de comunicación. Aquí está. Miren. Proceso TV Azteca, El Universal, Televisa, Imagen, El Heraldo, La Silla Rota, Publímetro, Animal Político, Debate, Eje Central, CIEM, El Economista, Grupo Milenio, Vanguardia, Político MX, que también es TV Azteca. ¿Qué es lo que dicen acá? Ahora sí que escuchen esto por piedad de Dios. Sale ya con fecha de mañana. En defensa de la libertad de expresión. Son los nuevos abajofirmantes, que muchos de ellos ya se repiten en los abajofirmantes pasados, pero bueno. Los medios de comunicación abajofirmantes rechazamos de manera enérgica las amenazas de las que han sido objeto compañeras y compañeros de Milenio, Televisa y El Universal por parte de grupos criminales inconformes con las coberturas periodísticas sobre el conflicto de Michoacán. En particular, la periodista Azucena Oresti recibió vía redes sociales la amenaza directa de un líder criminal. Lo que es inaceptable es en un estado de derecho como en el que deberíamos vivir. Los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante décadas han intimidado a periodistas y medios de comunicación.
En muchas regiones del país, acciones como la vista ayer han sido preámbulo para más ataques o amenazas contra periodistas, convirtiéndolas en virtuales zonas de silencio. Exigimos a las autoridades correspondientes salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos por estas expresiones delincuenciales y exhortamos a echar a andar con carácter de urgente los mecanismos de protección que ampara la ley de tal manera que se proteja a cada uno de ellos. Esperamos del gobierno federal un pronunciamiento condenando los hechos y la garantía de quienes se expresan con tanta soltura en redes sociales sean aprendidos y llevados a juicio. Estamos convencidos que la transformación que se quiere dar en el país no se puede lograr si la libertad de expresión está amenazada. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, situación que debe ser revertida mediante una acción contundente por parte del Estado mexicano. Son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia del país y no de debilitar con estigmatizaciones. Precisiones que hay que hacer. Curioso que hablen de libertad de expresión, parto por el esencial, que lo hemos denunciado en más de una ocasión. Curioso que hablen de exigimos libertad de expresión cuando ellos pues, son mantenidos del gobierno, perdón. Partamos por lo esencial. Son mantenidos del gobierno. Todos los que están aquí, todos estos abajofirmantes reciben de forma directa o indirecta presupuesto del gobierno federal. Hoy menos que antes, pero antes mucho más. Entonces, ¿cuál es la libertad de expresión que podemos predicar cuando nos mantiene el gobierno? Pero ahí les va el otro lado de la moneda. ¿Cuál queja de libertad de expresión cuando aún siendo mantenidos por el gobierno tienen la libertad de publicar esto y cosas peores? En un estado en donde dices que no existe libertad de expresión, no sería congruente que critiques a quien te paga, y menos en un país como México, en donde literalmente los medios de comunicación se mantienen del gobierno. Entonces, no tendríamos, no me checan, no entran en una misma frase, de hecho es antítesis. Decir, me están coartando la libertad de expresión y critico al gobierno porque me coarta la libertad de expresión. No. Ahora, aquí, a quien sí están cuestionando, pues es al crimen organizado. Y dicen que, que fueron amenazados por un líder criminal y que es inaceptable en un Estado de Derecho como en el que deberíamos de vivir. Los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante décadas han intimidado a periodistas y medios de comunicación. Perdón, aquí voy a hacer precisiones. Sí, durante décadas, efectivamente, el crimen organizado no ha intimidado, ha matado periodistas, particularmente reporteros y periodistas, que lo rescato. Si nos vamos a los análisis, sabemos que México es uno de los países más complicados y más peligrosos para ejercer el periodismo, eso nos queda perfectamente claro, no hay duda de eso, pero no dimensionamos a qué grado. Los reportes que tenemos marcan que año con año se asesinan entre 8 y 10 periodistas. Son más. Nada más que rescato lo que siempre me he quejado de Artículo 19 y de muchas de estas agrupaciones, solamente visibilizan a los que han tocado base en algún medio de trascendencia nacional o que han tocado alguna puerta de algún medio grande. Por ejemplo, si asesinan a alguien que escribió un libro y que es comentarista usual en algún espacio del Universal, o en algún espacio de Milenio, o en algún espacio de Reforma, por supuesto se va a visibilizar. Si es un reportero de alguno de estos medios, por supuesto que lo van a visibilizar. Pero ¿qué hay de aquellos que han muerto asesinados a manos del crimen organizado que no participaban dentro de estos medios? Parece que no tienen nombre ni apellido. ¿Por qué? Porque no hubo solidaridad con ellos, por ejemplo. Ahí sí no hubo solidaridad. Ahora. Ni siquiera de las empresas, que ese es el problema. O sea, ni de las empresas ni de los compañeros solidarios, ¿eh? Porque aquí los abajofirmantes, yo insisto, yo sí soy fiel creyente de que hay que ser solidarios, pero prediquen con el ejemplo, no. De esta lista, el único que ves por sus reporteros es Proceso. De todos estos que están aquí. Exacto. El único que sí es. Vamos a hacer que sí echa la cara adelante, pues es Proceso. Y bueno, más antes que ahora. Y a mí me consta. Más antes que ahora. Pero, a ver, TV Azteca, ¿qué defiende a sus reporteros? No tienen ni seguro de gastos médicos. No. O sea, por favor, o sea, ¿qué les va?
ahora están ahorita muy, muy dignos porque les están coartando la libertad de expresión. Eso es a nombre de institucional. O sea, vaya, hago un paréntesis. Señor Salinas Pliego, antes de que su medio, su espacio se quiera posicionar en solidaridad por la libertad de expresión, pague sus pinches impuestos, para empezar. Pague los impuestos, páguele seguro de gastos médicos a sus empleados. Y después hablemos de solidaridad y hablemos de vamos a solidarizarnos en libertad de expresión. Por piedad, o sea, ¿con qué cara TV Azteca, por ejemplo, que es igualito Político MX, que es de la misma casa prácticamente, con qué cara vienen y le solicitan al Estado un Estado de Derecho cuando ellos, como patrones, no les dan seguro a sus empleados, que son los reporteros, que son los conductores? ¿Por qué no? Bueno, congruencia por piedad, prediquen con el ejemplo y no con el verbo. O sea, hagamos ese ejercicio, por favor. Muchos de ellos, o sea, muchos medios han recurrido al outsourcing. El Universal, por Dios, ¿cuántas quejas no tenemos del Universal de los reporteros, de los malos sueldos que tienen y de las malas condiciones laborales que tienen en el Universal? ¿Y están hablando de protegerlos? O sea, ¿quieren que el Estado, para empezar, haga lo que ellos deberían de hacer como patrones? Perdón, contrátenlos bien, páguenles un seguro de Estado, páguenles un seguro digno y entonces hablemos de defender al gremio. Hablemos de defender al gremio. Ahora, muchos gobernadores se treparon en este tren, por ejemplo, Cabeza de Vaca. ¿Con qué cara Cabeza de Vaca sale y habla de solidaridad con los medios cuando él ha encarcelado periodistas? Michoacán es la misma chingadera, perdón, ya me enchilé de nuevo. ¿Con qué cara va Silvano Aureoles y dice, ay, vamos a alzar la voz, condenamos, esto es un narcoestado, ven, se los dije, cuando las autodefensas, o sea, vaya, creo que el que menos tendría que hablar es este hombre. Las autodefensas resurgen en su estado, si es que alguna vez se fueron. Realmente. ¿De verdad? ¿De verdad sale Silvano Aureoles a condenarlo cuando debería de estar solucionando el problema? Todavía sigue siendo gobernador. Yo sé que se le olvida y se le ha olvidado quizás desde hace 6 años, pero es gobernador del estado. Y en vez de estar, ay, es que condenamos, su responsabilidad es investigar. Es el Estado, él es el gobernador del Estado. Él, Silvano Aureoles, es el que menos tendría que salir a hablar aquí. Y es el que más salió a hablar. Porque ven cómo es un narcoestado. Él sigue siendo gobernador. Todavía no asume el gobierno entrante. Él sigue siendo el Estado. Y él es el que en estos momentos tendría que estar investigando y dando con los responsables de la amenaza, si tanto le preocupa. ¿Pero por qué no lo hace? Yo sé, que no es abogado, él no es autoridad para demandar. Por favor, perdón, pero no tienen cara para salir a hablar de esto cuando son los que tendrían que estar solucionando el problema. Perdónenme, pero es que es una incongruencia tanto de muchos medios que están aquí en esta lista, como de los gobiernos que se treparon en este tren. Ahora, ¿cuándo ellos se han solidarizado con alguien que no sea de su circulito? Es lo que les decía al inicio. O sea, sí, yo sí opto por la solidaridad, pero yo soy yo, compadre. O sea, perdón, pero yo soy yo. Y muchos de nosotros sí optamos por la solidaridad, pero muchos de ellos no han sido solidarios con otros compañeros que han amenazado. Ni cuando los han detenido, ni cuando los han golpeado, ni cuando los han amenazado, ni cuando los han levantado. Como si no existieran. Como si no existieran, porque creen que los únicos que están dentro de su circulito son ellos, y no es así. Ahora sí que perdónenme, pero no. Tienen que empezar a entender que no son los poseedores de la verdad absoluta, que no es un club de Toby y que van a llegar muchas más personas a hacer la chamba que ellos no han hecho. Entonces, sí, lamentablemente, muchos de estos personajes no solamente son incongruentes e hipócritas y cínicos, sino que no predican con el ejemplo. No son ellos son las empresas y deberían de proteger en una primera instancia a sus empleados. Es su obligación como empresa, pero con tal de no pagar más impuestos, evaden esa responsabilidad. Aguas, porque sí, solidaridad, pero la primera protección la deberían tener de su empresa. Y eso, ni siquiera eso tienen. Ahora, me encanta porque esto lo van a lanzar mañana y quieren que el gobierno tenga una expresión enérgica en contra de esto. Yo no sé si quieren que se desate otra vez la guerra contra el narco, me queda perfectamente claro, pero no saben, o sea, si hicieran bien su chamba, sabrían que ni siquiera es opción, pero bueno, yo sé que tampoco les podemos exigir tanto. El punto
con todo esto es que están exigiendo que el gobierno condene de manera enérgica. El gobierno se posicionó desde la mañana sobre esto. O sea, desde la mañana, el área de comunicación social, o sea, yo sé que quieren aquí un mensaje del presidente López Obrador, que ya hubo, pero quieren así como un mensaje de condenamos enérgicamente lo que le hicieron a Susana Uresti. Está bien, órale, dénselo si es necesario, jalo, no hay bronca, dénselo. Pero, oigan, eso ya se hizo desde la mañana. Lo van a sacar mañana, o sea, me encanta porque son medios de comunicación que tendrían que estar informados de absolutamente todo, pero no se les ocurrió revisar si había un posicionamiento por parte del gobierno antes de escribir esto. Perdón. O si lo vieron y quieren algo mucho más específico, sean específicos. Sean específicos en su documento bajo firmantes. Aquí es donde se ve el nivel de quienes lo redactan. Perdón, el nivel de quienes lo redactan. Son los medios que dicen tener la verdad absoluta y vaya, ni siquiera estaban enterados de que ya hubo un posicionamiento por parte del gobierno y que ya se implementó el mecanismo para proteger a Susana Uresti. O sea, nada. O sea, no estamos enterados de eso. Perfecto. Entonces, nos decimos medios de comunicación y no estamos informados. Que ni siquiera es el área de la mesa de asignación, el área de noticias, son puras, es una redacción administrativa. Esa es la diferencia. Por piedad, por piedad.